nunca intento dar respuestas de nada, solo intento compartir reflexiones, pero hoy en particular vengo a compartir una reflexión muy personal, como que ese es exactamente el punto mental en el que estoy. Estoy en un punto en el que me planteo mucho qué voy a hacer en el futuro, qué voy a hacer con mi vida. Creo que es porque se acerca... También mi pareja está terminando su doctorado, entonces hablamos más de futuro. Ella termina en febrero del año que viene y yo termino en octubre. Que igual no me da tiempo de lo largo, un año, lo que sea, pero como que se están terminando los procesos que tenemos iniciados ahora, no las cosas que tenemos iniciadas ahora. Entonces pues te hace abrir la pregunta de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y luego qué? Y mi mente está como barajando dos opciones. Veo dos opciones. Opción A y opción B. La opción A es terminar el doctorado, buscar algún postdoc, sea en España. Creo que veo como que el camino más normal sería el postdoc fuera, 1 o 2 años, y luego volver, aplicar a alguna plaza de profesora en la UB, primero ser agregada, luego intentar esperar que saliese una plaza de lectora, luego ser profesora titular y luego catedrática si las cosas fuesen muy bien. No tengo muy claro cómo van los cargos de profesora, pero esa es como una de las opciones, ¿no? De mi camino es, pues a ver, teniendo en cuenta lo que yo he estudiado, doble grado de Derecho y ADE, Administración y Dirección de Empresas, luego hice un máster de Investigación en Derecho, me gusta la investigación en Derecho, estoy haciendo un doctorado en Filosofía del Derecho. Y el paso lógico después de eso sería un postdoc y luego aplicar y ser profe en la universidad. Ese es el camino A. No me disgusta, ¿eh? No es el camino malo. No estoy juzgando caminos para nada. Ese es un muy buen camino, es una buena opción. Es una opción que me parece guay, en plan no me disgusta, me parece ok. Creo que es factible, creo que tiene sentido con lo que he hecho hasta ahora y creo que se me dará bien y que lo podré disfrutar. Opción B. Salgo un poco de este camino trazado hasta ahora, ¿no? Ignoro un poco lo que he estudiado hasta ahora y me centro un poco más en crear un futuro más entrepreneur. Que haber dicho así, yo he estudiado Derecho y Administración y Dirección de Empresas, quiero decir que algo formada para ese futuro también estoy, pero también es verdad que he hecho un máster en Filosofía del Derecho, he hecho un máster en Investigación en Derecho y estoy haciendo un doctorado en Derecho, entonces sería como eliminar los últimos 5 años de la vida. Como cambiar, ¿no? El camino de mis últimos 5 años de vida. Y en este camino B pues está abrir 1 o 2 business, empezar por uno obviamente, que sería un gimnasio y darle mucha caña al podcast e intentar como tener una visión más grande con lo que quiero hacer con esto del podcast y como el mundo del motivational speaking y todo esto. Esto es un sueño, sobre todo el de tener algún business que tengo desde hace bastante tiempo ya. Yo creo que la primera vez que me lo planteé fue a los 16 años, en bachillerato más o menos, o igual un poco antes, a los 16, y que ha ido tomando forma y ha ido cambiando a medida que yo pues he ido creciendo, he ido aprendiendo. Y en 2020 empecé a hacer deporte, en 2021 más o menos me enamoré del deporte y pues se han unificado, ¿no? Como esta pasión y ese sueño, como ahora me gustaría tener algún business relacionado con el deporte. Entonces estoy así, estoy en este punto de la vida en el que digo, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Sigo con el camino que estoy construyendo ahora? ¿Empiezo un camino nuevo? En plan, ¿lo dejo de lado 100%, el mundo de la academia y tal? ¿Y voy a tope con estos sueños? Y me planteo qué me genera cada uno. La opción A, la opción del camino trazado, por decirlo de alguna forma, me genera como certidumbre, más o menos sé cómo irá mi vida, me genera tranquilidad porque ya conozco más o menos este mundo, me genera estabilidad porque sé más o menos cuánto cobraré, dónde estaré, ¿no? En Barcelona, es una ciudad que ya conozco, es un sitio que ya conozco, tengo esa sensación como de control de la situación, ¿no? Y del futuro. En cambio, el camino B o la opción B me genera un poco de miedo, me genera preocupación, no me genera sensación de estabilidad, me genera sensación de hacer cosas que no sé qué resultado van a tener
Me genera miedo del qué pensarán mis padres, qué pensarán los demás, qué pensarán mis amigos, del cambio que estoy haciendo, de la locura que estoy haciendo. Pensarán que es una locura, pensarán que soy la puta ama, que no lo sé. Pensarán que soy una ingenua, probablemente. También siento pasión, siento mucha motivación. Y si lo hiciese, creo que sentiría mucho orgullo por atreverme a algo así. Saliese como saliese, ¿sabes? Creo que sentiría como... Sí, orgullo, en plan, qué fuerte que lo estoy haciendo, qué fuerte que soy capaz de poner pause o sí, deshacerme un poco del camino que he trazado hasta ahora y darle un nuevo camino a todo esto, a mi vida. Me parece muy valiente. Entonces estas son las sensaciones que se mezclan y claro, lo que hace mi mente, lo que prefiere mi mente es tirar por el camino trazado. Porque es que lo veo y pienso, qué fácil, ¿sabes? Ya lo veo, es que lo veo claramente casi, o sea, lo vislumbro. Vislumbro cómo sería mi futuro si eligiese, o cómo sería mi vida si eligiese la opción A. Creo que construimos como sociedad o como personas, es normal, construimos un camino más o menos trazado para todo el mundo, para que todo el mundo tenga una guía. No es malo, para que todo el mundo tenga una guía más o menos de qué hacer con la vida. Y para que la sociedad esté más organizada y todo tenga sentido. Es un camino, pues, el de estudiar, ¿no? Primero infantil, primaria, instituto, bachillerato o ciclo medio. Luego vas a la uni o haces un ciclo superior, luego te especializas y es un máster. Empiezas a trabajar, luego te independizas, luego encuentras pareja o te vas a vivir con la pareja, te casas, compras una casa, tienes hijos. Luego viene una época como de estabilidad y luego te jubilas. Pero en estos caminos, la forma en la que tendemos este camino es que siempre va hacia adelante, ¿no? Nunca te paras, vuelves atrás. Por ejemplo, nunca estás comprándote una casa, en el momento de comprarte una casa dices, ay, espera, y vuelves atrás y empiezas una nueva carrera en la universidad. No. O nunca estás, una vez tienes hijos, te vuelves atrás y vuelves a casa de tus padres con tus hijos. O... Después de jubilarte, por ejemplo, si te fijas, el camino trazado normalmente, tal y como lo entendemos, acaba en la jubilación, ¿no? Después de la jubilación parece que hay un abismo, en lo que ya no sucede nada. Y creo que por eso es difícil reinventarse o la gente se deprime un poco después de jubilarse porque no sabemos qué más hacer. y yo conozco personas que se han reinventado y han encontrado un nuevo camino después de jubilarse. Que puede ser volver a la uni, por ejemplo, volver atrás. Es que no es atrás, es seguir andando, pero es andando por un sitio diferente. Pero creo que es muy cómodo y que este camino nos da tranquilidad, nos da sensación de certidumbre. Y entonces mi cabeza dijo, vale, es que eso es lo que tenemos que hacer, seguir lo que estamos haciendo hasta ahora, que todo tenga una coherencia, que todo tenga un sentido y que la gente entienda lo que estás haciendo. Cuando tú tomas un paso diferente o vuelves atrás o haces algún giro extraño en tu camino, la gente se queda en plan, ¿pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Y no pasa nada y podemos decir que te juzgan, solo están observando, en plan, ¿qué hace? Y tendrán una opinión, la que quieran, tampoco... Si te juzgan tampoco es que quieran tu mal, ¿sabes? No quieren hacerte daño. Igual creen que no estás tomando la decisión correcta. Igual creen que eres ingenua. Da igual, solo les sorprende que no estés siguiendo el camino que estabas siguiendo hasta ahora. Porque se creen o ellos viven su vida, ¿no? No ven lo que está pasando por tu cabeza de igual este no es mi camino, igual esto no tal. No ven todas las opciones que tienes en tu cabeza. Entonces de repente, para ellos es como de repente, paras, cambias el rumbo y se quedan en plan, uy, pero aquí ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Parece como espontáneo, parece como que lo has tomado de un día para el otro, que no lo veían venir, entonces les sorprende y lo juzgan. Pero claro, tú en tu cabeza y en tu reflexión tienes tus opciones, tienes tus ideas y tienes tus luchas internas, tus sueños. Pero bueno, digamos que a mí el camino A, ¿no? El del postdoc, el de buscar una plaza en la universidad y ser profe de universidad, ¿no? Seguir con lo que estoy estudiando ahora y que todo tenga una coherencia y no sorprender a nadie o no escandalizar a nadie, seguir con el camino trazado normal, no me parece una mala idea. Pero si me paro a analizarlo de verdad, creo que no nos da lo que creemos que nos va a dar, no cumple la promesa de certidumbre, de paz, de tranquilidad, de control. Creo que a veces seguimos ese camino, o yo en mi caso estaría siguiendo ese camino buscando esa ilusión, ¿no? de paz, de no meterme en berenjenales que no sé controlar, que no sé
cómo solucionar o que no sé cómo gestionar. Pero si eligiese ese camino por esa razón, buscando esta ilusión de tranquilidad y paz para siempre, creo que luego, con los años, diría, mierda, sigo teniendo intranquilidad, sigo teniendo incertidumbre sobre lo que pasará, sigo teniendo a veces sensación de que no estoy tan estable financieramente como me gustaría. No controlo las cosas, no lo controlamos todo al 100%. Aunque elija el camino trazado, seguiré sin controlarlo todo al 100%. Habrán pasos en los que tendré incertidumbre. No sé si me darán la plaza que quiero cuando la quieran. No sé si abrirán una plaza cuando yo lo necesite. No sé si igual en vez de en la Universidad de Barcelona tendré que mirar en otra universidad. Y luego, pues la gente con la que tenga que trabajar, la gente con la que tenga que convivir, el malestar o los pequeños problemas, malentendidos, errores, igual te da un poco de estabilidad ese camino o igual da paz a los demás, ¿no? De que estás siguiendo el camino, un camino normal, un camino más o menos correcto, pero no te ahorra a ti dolores de cabeza. Vas a seguir teniendo dolores de cabeza. Yo en ese camino voy a seguir teniendo malos días, voy a seguir teniendo dolores, voy a seguir llorando, voy a seguir teniendo sensación de incertidumbre de vez en cuando, voy a tener cosas que no me salen bien en ese camino. O sea, piensa en alguien que haya seguido el camino trazado, o tú misma si has seguido el camino trazado. Yo misma que estoy siguiendo el camino trazado, no tengo estabilidad, certidumbre y tranquilidad siempre. Tengo días malos, días en los que lloro, días en los que creo que no soy capaz de seguir con esto, que es el camino trazado. Días en los que este camino trazado me genera incertidumbre, no sé qué forma va a tomar, no sé dónde voy a estar, no sé cómo voy a coordinar esto con el camino trazado de mi pareja. Creo que si eligiese este camino para buscar estabilidad y paz, me estaría un poco engañando, me estaría olvidando de que la vida es 50-50, es 50% de dolor y 50% de placer, siempre, para todo el mundo. Creo que mi cabeza tiene esta ilusión de que esta opción este camino trazado me dará paz, certidumbre y tranquilidad. Y vale que dejaré mis sueños de lado, pero al menos estaré tranquila, ¿no? Haré cosas que ya sé hacer y estaré en los sitios que ya conozco. Pero es que eso no es verdad, eso es una ilusión, no lo sé. No lo sé, y lo que sé seguro es que voy a seguir teniendo días malos, voy a seguir haciendo cosas que no sé hacer y voy a seguir cometiendo errores. Mi cabeza creo que tiende, ¿no? Cuando me planteo, ¿qué hago yo? En 1 año, en 2 años, ¿qué hago? ¿Lo dejo todo y hago la vida de los sueños? ¿Sigo la vida de los sueños, mi camino de sueños? ¿O sigo con mi camino trazado? Y a mi mente le encanta el camino trazado, pero a la vez pienso que se está engañando, ¿sabes? Que no es tan real, porque si lo fuese, creo que ya lo sentiría. Ya tengo 26 años, llevo bastantes años digamos que soy adulta a los 20, ¿no? Llevo 6 años siguiendo el camino trazado y aún no siento esa sensación de estabilidad, de paz, de tranquilidad, de certidumbre y de control de todo, ¿no? No es real. Y yo conozco, a mis amigos que llevan más años trabajando que yo, porque yo alargué un poco y además estoy haciendo un doctorado, ¿no? Que se considera estudios también. Mis amigos que están más trabajando en trabajos más convencionales, de oficina y tal, están rayados, están tristes, tienen malos días, están hartos de personas concretas con las que trabajan, a veces no se sienten valorados, no están felices y estables para siempre, ¿sabes? No, eso no es alcanzable. El camino trazado no nos da eso. Nos puede dar una sensación de estabilidad cuando te lo planteas, ¿no? O en plan, quiero seguir por ahí para tener esto, pero una vez estás en él, creo que no se concreta en la realidad. Creo que no es real, es una ilusión. Seguimos sufriendo en el camino trazado, seguimos teniendo malos días, seguimos llorando y seguimos teniendo incertidumbre. Entonces mi cabeza dice, entonces elijo B, ¿no? Voy a por los sueños, porque tendré ilusión y conseguiré lo que quiero y estaré fulfilled y tendré pasión motivada siempre. Ilusión, también eso es una ilusión. La vida es 50-50 para todo el mundo, también para las personas que siguen sus sueños. Y sí, yo creo que tendré esa sensación de pasión, de fulfilling, pero tendré muchos dolores de cabeza. Tendré muchos malos días en los que lloraré, días en los que no sabré cómo hacer las cosas, días en los que no saldrán bien las cosas y muchísima incertidumbre. Entonces, ¿qué elijo?
aquí, este es el punto, ¿no? Hasta aquí es la reflexión de en dónde estoy en la vida. Los caminos, estos dos caminos son igual de buenos. A eso he llegado también de conclusión de no hay uno correcto y uno incorrecto, ¿sabes? Si tú eres consciente de que has elegido uno de ellos, no, sea cual sea, no me parece para nada mal. Los dos caminos son igual de buenos y los dos caminos son igual de malos porque los dos son 50-50, literalmente. Entonces, ayer salí a caminar y me obsesioné con la idea de encontrar una diferencia. En plan, ¿cuál es la clave, no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y no la diferencia que haga uno malo y el otro bueno, sino en qué se diferencian en el fondo un camino del otro, ¿no? El camino de los sueños y el camino trazado. Los dos caminos, como te digo, tienen un coste emocional. La única diferencia es el origen de ese coste emocional. ¿El coste emocional surge de algo que has elegido tú o surge de algo que has seguido simplemente con inercia? Es decir, en la opción A del camino, seguir mi camino trazado, ¿no? Hasta ahora, yo cargo con un coste emocional de una vida que no estoy eligiendo del todo, que no estoy eligiendo con consciencia. En cambio, en la opción B, si yo elijo mis sueños, cargo con un coste emocional de una vida en la que me he metido yo de lleno con mi propia elección y me he tirado a una piscina sin agua de cabeza, ¿no? En la otra, en cambio, la otra opción es como tú estás al borde de la piscina y parece que alguien te empuja, ¿no? Y pum, te das en el fondo de la piscina. Digamos que el camino trazado es como una guía externa, ¿no? Es como si otra persona nos dijese, sí, tienes que hacer este siguiente paso porque tiene coherencia con tus pasos anteriores. Y decimos, vale, si es así, entonces lo hago. Pero ¿qué pasa? Que la carga emocional y los problemas no se los lleva esa persona que te lo ha dicho, no se los lleva, la sociedad que ha diseñado el camino trazado, ¿no? Nos lo llevamos nosotros individualmente. Cada uno se lleva la carga emocional de la vida que tiene. Por tanto, si el diseño de tu vida lo haces tú, la carga emocional que tienes es una carga emocional elegida, con más consciencia. En cambio, si tú sigues el camino trazado, que es un diseño, ¿no?, que nos dan exteriormente, que viene de fuera, no es algo elegido conscientemente, individualmente, sino que es algo externo a nosotros, la carga emocional, el dolor que tú sufras viviendo esa vida, es una carga que no deberías tener, es una carga que no los elegí. Esas decisiones no las has tomado tú, entonces ¿para qué vas a sufrirlas?, ¿no? Es como si alguien roba un banco y te llevan a ti a la cárcel. ¿Por qué? Es injusto. Yo no he tomado esa decisión. Por tanto, yo no debería llevarme la parte mala de esa decisión. Yo no debería cargar con los riesgos de esa decisión, con los dolores de esa decisión. Creo que entonces la diferencia es que si tú eliges el camino de tus sueños, el tener el trabajo de tus sueños, la vida de tus sueños, darle un cambio a tu camino trazado hasta ahora, lo que pasa es que pasas a generarte tú tu propio dolor. Creo que el dolor que tienes, porque lo tienes siempre, elijas el camino que elijas tienes dolor, pero el dolor que tienes en ese camino en concreto tiene un poco más de sentido, y cuando tengas los malos días, cuando sientas la incertidumbre, cuando estés llorando, puedes decirte que sabes por qué y para qué estás llorando. Tú piensas que vas a sufrir igualmente. Entonces, ¿qué prefieres? Por ejemplo, pongamos un periodo de 6 meses. Vas a sufrir igualmente. En esos 6 meses vas a tener días malos. 100%, eso te lo aseguro. Elijas lo que elijas. Pero al final de esos 6 meses tienes el inicio de un business, de un sueño, el inicio de un cambio de carrera, o sigues donde estabas. Sigues con el camino trazado. Esos 6 meses van a pasar igual, esos 6 meses vas a sufrir igual. Lo único que cambia es lo que hay al final de esos 6 meses, el resultado final de esos 6 meses. Es que claro, cuando me planteo que yo voy a pensar, lo estoy pasando muy mal ahora, en un trabajo que me genera indiferencia, que no me disgusta, pero que me genera indiferencia, o que no te gusta, no, igual tu trabajo no te gusta, entonces estás sufriendo en un trabajo que ni siquiera te gusta, o poder pensar, lo estoy pasando mal ahora, pero lo estoy pasando mal haciendo lo que quiero hacer. Lo estoy pasando mal porque estoy siendo valiente, lo estoy pasando mal porque estoy persiguiendo un sueño. Y de nuevo, no quiero decir que uno sea el camino correcto y el otro sea incorrecto. No estoy buscando la polarización, ¿sabes?, de lo bueno y lo malo.
mi mente solo quería entender la diferencia, ¿sabes? Entre uno u otro, para decidirse, para acabar de decidirse. Y yo creo que la diferencia es esta, es un elemento a considerar. En una, el dolor lo eliges tú de forma más directa, y en la otra es un dolor como al que te expones, ¿no? No eliges, tú sigues por inercia y te expones al dolor random que vaya apareciendo. Pero si elijo A o elijo B, no creo que mi valor como persona vaya a cambiar. No creo que vaya a ser mejor ni peor persona. Creo que se trata de cuánta responsabilidad hacia mi dolor quiero asumir o cuánta responsabilidad de mi vida quiero asumir. Es como elegir entre que alguien te haga la maleta o hacerla tú, ¿sabes? Al final, cuando llegues al viaje y abras la maleta, seguro que te habrás dejado alguna cosa, puede ser, o no la habrás hecho perfecta. La otra persona tampoco la habrá hecho perfecta. Sea como sea, esa maleta va a generar un poco de dolor. Pero la diferencia es que en una la has hecho tú, en una opción la has hecho tú y en la otra opción no la has hecho tú. En una opción estás cargando con tus propios errores y en la otra opción estás cargando con los errores de otra persona. Es una cuestión de responsabilidad, de ¿cuánta responsabilidad quieres asumir? ¿Quieres asumir la responsabilidad de tus propios dolores? ¿Te apetece asumir esa responsabilidad? Yo como controller que soy, que me gusta tener el control de las cosas, mi respuesta es más bien sí. Me gusta que las cosas tengan sentido, me gusta poder entender por qué estoy pasándolo mal, me gusta poder controlar, tener la sensación de que estoy controlando la cosa que me está haciendo pasarlo mal. Y tal vez en el camino de perseguir mis sueños habrán problemas, obviamente, que no puedo controlar, pero si mi cabeza puede agarrarse al hecho final de que estoy en esa situación que no puedo controlar porque he tomado la decisión muy consciente de seguir mis sueños, que en última instancia estoy tomando una decisión desde el control, desde la consciencia, desde tomar responsabilidad de mi vida. Y al contrario, si estoy en una época mala siendo profe en la UB, no sé si tendré esa seguridad, ¿sabes? No sé si creo que no tendré la capacidad de decir tiene sentido el por qué lo estoy sufriendo. O sea, al final lo estoy eligiendo yo de forma súper consciente. Y me dirás, a ver, sí, pero siguiendo el camino trazado también tomo decisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser profe de universidad o puedo trabajar en marketing, yo qué sé, ¿sabes? Siguiendo el camino trazado. Yo, por ejemplo, puedo ser profe de universidad o ahora podría sacarme el máster de abogacía, que también tendría sentido. Sería bastante lógico con mi camino trazado hasta ahora y ser abogada, por ejemplo. Hay muchos abogados que son doctores y profesores de universidad, ¿sabes? Como que dentro del camino trazado al final tú puedes seguir ese camino, ¿no? El camino de universidad, trabajo, independizarse, casa, hijos, etcétera. Y dentro de ese camino ir tomando decisiones como qué bachillerato estudias, qué universidad vas, qué estudias en la universidad, qué trabajo tienes después de la universidad, dónde te independizas, si tienes pareja o no, eliges a tu pareja, si tienes hijos, los nombres de tus hijos, dónde tienes la casa, etcétera. Y es verdad, porque creo que mi mente está en un momento en que lo ve todo muy blanco o negro, ¿sabes? Una opción o la otra opción. Y sí que es verdad que es algo gradual, o sea, sí, es cierto, es algo gradual. Creo que dentro del camino trazado podemos tomar decisiones muy conscientes. Creo que podemos pararnos a pensar qué queremos. O sea, vale, llevamos un camino trazado, queremos seguir el camino más lógico, pero dentro de ese camino hay margen de maniobra, hay diferentes opciones. Y de esas opciones podemos pararnos a pensar cuál de esas concretas opciones preferimos, ¿no? Cuál nos hace más feliz. Entonces es algo más bien gradual. Cuanto más te pares a tomar decisiones conscientes, más elegida es la carga emocional que tienes. Aunque sea siguiendo el camino trazado socialmente conocido como correcto, ¿sabes? Esa sin duda me parece una buena opción. Seguir el camino trazado, pero asegurarte que en la medida de lo posible tomas decisiones muy conscientes de lo que quieres. Y eso implica normalizar el preguntarse qué quiere uno. Y el tener ese músculo, porque es un músculo, es una skill. Saber lo que quieres es una skill. Y tener ese músculo entrenado es importante. Y puede empezar por cosas sencillas. Como por ejemplo, pararte a pensar qué quieres hacer este finde. Pararte a pensar qué quieres hacer esta tarde. No hace falta qué quieres hacer con la vida, qué quieres ser, de qué quieres trabajar o cuánto dinero quieres tener. No hace falta que sean preguntas enormes, sencillamente estar en contacto con esa parte de la mente que genera deseos.
creo que se pierde, y se pierde sobre todo porque tenemos trabajos, yo no, pero veo mucha gente que tiene trabajos estresantes, trabajos de muchas horas y que ya ocupan mucho espacio en el día, y luego tienes que hacer deporte, comer y dormir, ¿no? Más espacio de tiempo todavía ocupado, y no queda tiempo en el día para estar pensando en lo que deseas. En plan, creo que los deseos surgen un poco en el tiempo libre, un poco en el tiempo de sin hacer nada, un poco cuando te aburres, sobre todo en trabajos que puedes estar muy ocupado con tu trabajo, pero si es un trabajo poco que te requiere muy poquita concentración, que la mente puede ahí vaguear, ¿sabes? Y divagar y imaginar cosas y crear deseos. Pero si estás concentrado haciendo cosas, trabajas, yo qué sé, 9 horas diarias, 10 horas diarias, y luego tienes que llegar a casa, cocinar, limpiar, comer, hacer deporte, lo que sea, irte a dormir 8 horas, creo que es un ciclo en el que los deseos difícilmente se pueden crear, ¿sabes? Pero es posible, me parece muy buena opción seguir el camino trazado, porque es un muy buen camino, porque no tiene nada de malo, y en cada decisión tomar una decisión consciente en cada paso, ¿no? Pararte un momento a pensar qué quieres, no seguir la inercia del camino hasta ahora necesariamente, sino hacer las decisiones de forma consciente y elegir el camino trazado de forma consciente, porque también es una buena opción. Creo que también a veces el camino trazado es el camino supletorio. Es decir, o sea, el principio de supletoriedad, ¿no? De derecho es que si, por ejemplo, si el Estatuto del Trabajador no dice nada sobre X cosa, entonces aplica por supletoriedad el Código Civil, ¿no? Entonces tienes que irte al Código Civil y ver qué dice el Código Civil y lo aplicas entonces al derecho laboral, al Estatuto del Trabajador. Entonces, por supletoriedad, ¿no? Cuando no tenemos sueños, aplica por supletoriedad el camino trazado. Tú te planteas a los 18, ¿no? O antes, que te hacen elegir bachillerato y tal, y tienes que elegir, y en ese momento no tienes sueños, eres un niño. Algunos sí, ¿eh? Alguna gente sí tiene, pero yo creo que la mayoría no tenemos y elegimos. Y entonces una vez hemos elegido, hemos silenciado esa rueda de inercia y seguimos eligiendo, no con lo que queremos, sino con lo que tiene sentido, siguiendo lo que hemos seguido hasta ahora. O sea, con lo que tiene sentido con las decisiones que hemos tomado anteriormente, ¿no? Intentamos crear un camino con coherencia, no un camino consciente, no un camino deseado. ¿Tú sabrías decirme cuál es tu camino B, ¿no? Mi camino A es ser profesora de universidad, mi camino B es ser entrepreneur, empresaria, whatever. ¿Tú sabrías decirme cuál es tu camino B? Creo que no mucha gente sabría decir cuál es su camino B. Y ahora que estoy viendo un montón de películas de dibujos, me encantan, me inspiran un montón. Y me doy cuenta de que siempre tienen el mismo patrón, ¿no? De que es el protagonista que tiene un deseo y la película es pues las aventuras y cómo lucha por conseguir eso y cómo se desanima, los problemas que va enfrentando y cómo al final pues lo consigue. Pues yo que sé, en Kung Fu Panda pues que quiere dedicarse al Kung Fu, en Anastasia que quiere encontrar a su familia, Coco que quiere ser músico. Es como que nacen con un deseo, tienen un deseo, claro, ¿no? Y desde niños las pelis nos han dicho que los deseos se cumplen, que los sueños se cumplen. Pero claro, no nos dicen cómo encontrar nuestros sueños, no nos dicen qué pasa si no tienes esos sueños. Igual esta narrativa de cumple tus sueños, sigue tus sueños, no nos la creemos del todo porque no tenemos ese drive. Si tuvieses esas películas con un sueño en concreto en mente, creo que te motivarían mucho más que si las ves, pero realmente tú no tienes ningún sueño. Entonces como que esa llamada no te aplica a ti, no te ves reflejada. Hay personas que creo que sí que tienen ese sueño, tienen un sueño desde niños, ¿no? Creo que pasa con la gente que quería ser cantante desde niño, la Karol G, la Rosalía han hablado de estos sueños desde niñas, que tenían desde niñas. Y no todo el mundo tiene esa llamada, no todo el mundo tiene ese sueño desde que tienes 6 años, desde que tienes uso de razón, que recuerdas ese sueño, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahora tengo un sueño, pero se puede decir que es un sueño que se ha creado en los últimos 3 años de mi vida. Es un sueño que ha llegado tarde, si quieres decirlo así. Yo empecé, ahora mi sueño es como crear un gimnasio, ¿no? O tener algún tipo de business relacionado con el deporte.
Claro, yo empecé siendo una niña, yo de niña no era deportista, de hecho era la típica de educación física que hacían grupos y la elegían la última, porque era mala en todo, no corría, no se me daba bien el deporte, a mi familia no se le da bien el deporte en general, o sea, no somos una familia que digas, uy, una familia de deportistas, no pasa nada, somos maravillosos, pero no somos deportistas. Esta llamada, ¿no?, hacia el deporte, hacia la fuerza, me ha venido pues a los 23, 22 años. Y claro, pues yo a los 22, 23 años yo ya tenía un camino trazado iniciado y es como, joder, si lo hubiera sabido antes, mis decisiones habrían ido, no había hecho un camino trazado siguiendo mi sueño y todo el mundo habría sido feliz. Pero no, me ha venido este sueño más tarde en la vida, ¿no? Un poquito más tarde, a ver, tengo 26 años, pero no es tarde, nunca es tarde. Creo que también hay un punto de estar siempre a la posibilidad de tener nuevos sueños, ¿sabes? Y tener la capacidad de darle espacio y ser consciente y acogerlos a pesar del camino en el que estés. El problema también de las pelis de dibujo, supongo, es que eso parece que lo han tenido desde siempre los personajes, ¿no? Y tampoco te enseñan a cómo gestionarte si el sueño te viene después, ¿no? Si a los 18 no tenías ni idea, pero ahora a los 26 sí que lo tengo claro, es como, ostras, ¿y todo lo que he hecho hasta ahora qué? ¿Sigo con lo que he hecho hasta ahora o sigo este sueño nuevo que tengo? Yo quiero estar siempre, como te digo, abierta a la idea de tener nuevos sueños. Y eso no implica con seguridad que los vaya a seguir todos, pero sí quiero entender que esto pasa, porque me ha pasado que no lo tienes claro a los 18 ni a los 16, no naces a veces con una llamada, sino que esa llamada va tomando forma a medida que vives, a medida que experimentas, y puedo ver estos últimos años como unos años de experimentación, unos años de voy a construir mi personalidad, voy a adentrarme en la vida adulta y a descubrir qué quiero hacer y a descubrir mis sueños, y si lo miro así me considero súper exitosa porque eso es lo que ha sido, ¿no? Ahora a los 26 tengo bastante claro lo que, si me dices sigue tus sueños, tendría bastante claro lo que hacer. Pero nos cuesta cambiar el rumbo, nos cuesta dejar atrás, tirar, entre comillas. Es lo que dice mi mente, ¿eh? Le cuesta como tirar todos los años que hemos estado hasta ahora estudiando y tal, derecho. Porque siento que se pierde, ¿sabes? Siento que ha sido tiempo perdido. Es el concepto del coste hundido, ¿no? En economía el coste hundido es el coste que no puedes recuperar, que la mente lo interpreta muy mal, porque cree que es un coste que tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión en el futuro. Es decir, yo tengo que tener en cuenta todo lo que he invertido hasta ahora para decidir si invertir más o no a partir de ahora, en el presente o en el futuro. Pero es un sesgo cognitivo, porque realmente no tiene sentido pensar así. Si hay una inversión, no te haces una inversión que te está dando resultados negativos, ¿no? Te está dando, o durante el tiempo te ha dado beneficios, pero los últimos años te ha dado pérdidas, bastantes pérdidas, y tienes la previsión de que te seguirán dando pérdidas. No puedes fijarte en todo el dinero que has invertido hasta ahora, porque si te fijas en eso, o sea, si te guías por eso, lo que harás es invertir en esta inversión, ¿no? Seguir invirtiendo ahí y seguir perdiendo dinero. Lo que tienes que pensar es, ¿tú quieres ganar o perder dinero en el futuro? ¿Qué es lo que te va a hacer ganar o perder dinero en el futuro? No puedes fijarte en las inversiones que has hecho hasta ahora, porque eso es coste hundido, eso está hundido, eso no tienes que tenerlo en cuenta. Este es uno de los problemas que más le molestan a mi mente, el tema del coste hundido, bueno, y como todos los años que he estado invirtiendo en algo y cómo los voy a desperdiciar / dejar atrás / sí, desperdiciar. Mi mente lo ve como un desperdicio, en vez de, como te digo, cambiar el mindset y verlo como años en los que me he dedicado a desarrollar mi personalidad, a explorar mis deseos y a tener mis propios sueños, que es que visto así me parece maravilloso. Y este es el mindset que quiero tener, este es el mindset, si elijo el camino B, este es el mindset que pretendo adoptar, ¿sabes? Y de hecho es que ha sido así, o sea, al tener mi personalidad, con mi personalidad he estado desarrollando mis gustos, y al desarrollar mis gustos con el tiempo he desarrollado como deseos y sueños, y he ido aprendiendo cosas nuevas, y es cuando los sueños y se concretan y ves posibilidades
Porque a los 18 tu mundo es muy pequeño y cuando sales de ahí, ¿no? Y te vuelves adulta y empiezas a explorar el mundo es cuando ves lo que podrías ser o lo que podrías hacer, porque tu mundo se expande y ves muchas más posibilidades. Creo que es normal que los sueños aparezcan a partir de los 25, que es cuando tú ya tienes tu personalidad y estás explorando el mundo. Es el momento perfecto para tener sueños. De los 25 a los 35... Y más adelante, si es que no hay, lo retiro, no hay edad máxima, obviamente, para tener sueños. Como te digo, hay que estar siempre abierto a tener nuevos sueños. A medida que vayas viviendo, irás explorando nuevas cosas, viviendo nuevas cosas, teniendo nuevas posibilidades en tu cabeza y pueden abrirse siempre sueños nuevos. ¿Qué pasa? Que tomamos la primera decisión a los 18 y entonces parece que a partir de ahí todo tiene que ser coherente y todo va con inercia. Y todos esos sueños que se van creando a medida que vives y vas explorando no tienen oportunidad, porque tú ya tienes tantos años detrás con decisiones tomadas y tomas las siguientes decisiones mirando atrás, que esos sueños es que no tienen cabida si vives así. Si vivimos así, no cumplimos sueños. Parece que solo se cumplen los sueños si ya los tenías a los 18, ¿no? Y si no, a partir de ahí es como ¡chao! ¿No? Si naces de niña ya con el deseo de ser cantante, pues es más probable que lo consigas, ¿no? Porque lo vas a seguir desde niño. Pero si no es un deseo que tenías desde niño, desde siempre, eso que digas, siempre he querido esto, es más difícil que lo persigas porque tu mente pondrá más resistencia. Y mi mente también le cuesta tomar el camino B, el camino de los sueños, porque dice como el conocimiento que tengo, ¿no? Yo tengo el conocimiento de cómo funciona el sistema universitario español, yo ya sé cómo es la UB, yo ya sé con qué trabajaré, yo ya sé, ya he hecho de profesora, ya sé cómo irá, ya tengo las skills, ¿no? Me faltan cosas para aprender, desde luego, pero ya te controlo, ya sé cosas, no lo sabré todo y obviamente haré cosas que no sabré hacer, pero más o menos tengo más info. Eso seguro, tengo más info de lo que es el sistema universitario español, porque ya he vivido en él años, que no el mundo, por ejemplo, del entrepreneur, ¿no? O de emprendimiento, de crear un gimnasio, gestionar un gimnasio. De gestionar un gimnasio no tengo idea, no sé nada. Entonces, claro, mi cerebro ve algo que ya sé hacer y ve algo que no sé hacer y prefiere hacer aquello que ya sé hacer. Y escuché un podcast una vez que me ayudó bastante con esto, porque hablaba de la diferencia entre la capacidad y la habilidad. Y yo siempre intento centrarme en la capacidad. La capacidad es el conjunto de habilidades que puedes desarrollar, que eres capaz de desarrollar. Y las habilidades es el conocimiento, cosas que ya sabes hacer a día de hoy. Entonces yo intento decirle a mi mente, eso es un elemento a tener en cuenta. Yo ya sé que sé más del sistema universitario español que no de gestionar un gimnasio. Pero tengo la capacidad de gestionar un gimnasio. No tengo la habilidad, pero tengo la capacidad de gestionar un gimnasio. Entonces dice, sí, en verdad sí, tienes razón. Y se calma. Pero si yo no le meto este concepto, ¿sabes? La diferencia entre capacidad y habilidad, se asustaría mucho de no saber gestionar un gimnasio porque lo ve como definitivo, ¿sabes? Sabes hacer esto y esto no lo sabes hacer, por tanto la decisión está tomada. No está tomada. Yo tengo unas habilidades hoy, pero tengo una capacidad hoy de desarrollar habilidades que me permite aprender 1000 cosas. Ahora no lo sé, pero si me das unos años, aprenderé, igual que al principio no sabía cómo funcionaba el sistema de docencia, ¿no? El universitario español, pero ahora ya lo sé, ¿no? Tenía la capacidad en ese momento de desarrollar la habilidad, la desarrollé. Igual con el gimnasio, yo tengo ahora la capacidad, no tengo la habilidad, pero tengo la capacidad de desarrollar la habilidad para gestionar un gimnasio. Y de eso estoy segura. Ahí tengo certidumbre. Yo confío en mí, si es que me considero una persona inteligente, con capacidad de aprender. De hecho, me encanta aprender. Entonces, si lo que nos cuesta a veces es tomar la decisión de seguir nuestros sueños porque lo que hay que hacer no lo sabemos hacer, lo que hay que decirle a la mente es que vale que no tengo la habilidad, pero sí confío en que tengo la capacidad. La cuestión es si te crees o no, de verdad, que tienes esa capacidad. Porque si no tienes la habilidad, pero no consideras, y eso es de creencia pura hacia ti, si no consideras que tienes la capacidad de desarrollar las habilidades, es imposible que tu mente tome esa decisión, ¿sabes? Es demasiado, es una locura, es pedirle como que salte de un puente. Pero es un poquito más fácil si tú tienes confianza en ti,
en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu capacidad de resolver problemas y de ser creativa, y consideras que sí que tienes la capacidad de desarrollar las habilidades necesarias para llevar eso a cabo y para que eso tenga éxito. Entonces también estoy pensando en esto, ¿no? Y reforzando la creencia sobre mis capacidades, porque creo que las tengo. No tengo la habilidad, pero tengo la capacidad. La pregunta es, si le dedicase tiempo a esto, tiempo y esfuerzo a esto, ¿acabaría desarrollando la habilidad de hacerlo? Sí, seguramente, muy seguramente la respuesta es sí. Yo creo además que esta elección entre camino A trazado, camino B, camino de tus sueños, está cambiando un poco. No sé si estaréis de acuerdo. Esto es más una intuición. Todo es una reflexión súper random, pero esta concretamente la tengo cero contrastada. Os pido opinión. Y es que en la época de mis padres, o sea, como los boomers, ¿no? Creo que el éxito se relacionaba mucho más con la estabilidad y con el camino trazado, ¿no? Con el hecho de tener la capacidad de seguir ese camino trazado y de generar estabilidad para ti y para tu familia, era exitoso, era lo bueno, se daba mucho más valor a la estabilidad. Creo que ahora, un poco también por las redes sociales, no sé, parece que la gente tiene vidas más randoms. No lo sé. Es una sensación. Creo que vemos mejor esto de dejar un momento la vida y coger la mochila e irte a viajar por el sudeste asiático. O sí, somos más de viajar, de explorar, de tomarnos años sabáticos, de cambiar 3 veces de trabajo, no sé, somos más happy flowers igual. Igual la tecnología nos da muchas más posibilidades o las redes sociales nos hacen ver 1000 posibilidades, que también tiene una parte mala, ¿no? De que igual no necesitamos ver qué hace todo el mundo todo el tiempo. Igual nos hace más ingenuos, pero creo que nos hace más exploradores. Dejémoslo ahí. No sé, ¿qué opinas? Creo que antes se valoraba más la estabilidad y ahora nos gusta también explorar más. También creo, porque a veces, claro, yo me encuentro con esta reflexión mía personal y pienso en los demás. ¿No tienen sueños? Yo creo que todo el mundo tiene un sueño. O sea, depende, ¿no? Si tienes este músculo entrenado de generar deseos, pero creo que todo el mundo de vez en cuando piensa, ay, me encantaría esto. Creo que todo el mundo tiene al menos la capacidad de tener sueños. Creo que no hay nadie que no sea capaz de soñar, de tener un sueño. Algo que desee. Aunque sea sencillo, aunque sea... Me da igual el trabajo que tenga, pero quiero que mi casa tenga un jardín. Eso me encantaría. ¿Sabes? Yo qué sé, no hace falta que sea toda una vida construida a base de sueños, pero pequeñas cosas, pequeñas mini deseos que tenemos para nuestro futuro. Yo creo que eso lo tiene todo el mundo, al menos uno. También creo que los sueños se pueden cumplir. También es que creo que estoy viendo demasiadas películas de dibujos, pero esto lo creo desde hace tiempo. Creo que no hay sueño que no se pueda cumplir. Creo que mis sueños, si los elijo, los podría cumplir. Creo que se cumplirían. Creo que si algo me frena es un poco la percepción mientras no se están cumpliendo, mientras yo lo estoy intentando, o la primera percepción que tengan los demás de mí. Eso es lo que me preocupa más, o lo que le preocupa más a mi mente. Como yo estoy segura de que lo voy a conseguir, pero el problema es que lo tengo que intentar públicamente, ¿no? Un poco, y comunicarlo, ¿no? Amigos, familia y tal. No hacerlo en secreto, porque tampoco me avergüenzo, entonces no es que quiera hacerlo en secreto, pero ese primer juicio, esa primera percepción de lo que creen que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o si estoy haciendo una tontería, me gustaría deciros como, espérate, no me juzgues aún, dame un poco de margen y te lo demuestro. Pero sí me genera reticencia, me genera como resistencia esta primera opinión o la opinión de los demás mientras lo intento, antes de conseguir el éxito, ¿sabes? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esta reflexión random os acabo de dar puerta abierta a mi mente. O sea, mi mente funciona así. Esto es el bucle en el que estoy de los últimos meses. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Yo me he sentado a hacer journaling, que me dejé el journal en España, pero bueno, lo he hecho en las notas del móvil. Súper triste haberme dejado el journal, estoy fatal. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué voy a decidir?
un middle ground, ¿no? Porque también estamos haciendo A o B y life happens in the middle ground, no hace falta elegir A o B de forma radical. Creo que son un poquito compatibles. Creo que voy a elegir el A. Creo que voy a seguir con el camino hasta ahora porque, como te digo, no me disgusta. Porque también una parte de mí tiene curiosidad de cómo se va a desarrollar eso. Creo que quiero dar clases. Creo que me cansaré rápido de dar clases, pero me apetece tener mi propia clase. Hasta ahora he dado clases en grupos de otras personas, de otros profesores, ¿no? Como dando clases supletorias, dando temas particulares, cosas así. No he tenido mi propio grupo, no he gestionado una asignatura yo sola. Y eso me apetece. Conocerlo un par de veces seré feliz. Pero, o sea, un par de años, ¿sabes? Porque claro, luego ya se vuelve repetitivo. Pero es algo que no he hecho nunca, como tener el control de mi propia asignatura, y me gusta. Creo que me gusta gestionar cosas yo sola. Creo que me gusta mucho crear algo. Me encanta el podcast por esto, porque es mi propio proyecto. El tema de gestionar mi propia asignatura va un poco por ahí. Y por eso creo que al final lo que yo deseo hacer con toda mi alma es tener algún tipo de proyecto más grande y que me dé beneficio, o sea, vivir de él, ¿no? Algún tipo de business que ahora está tomando forma como un gimnasio. En verdad, yo te juro que lo único que quiero es como trabajar un poco para mí, trabajar desde mi propia autonomía, sea con el podcast, sea siendo profesora y tener eso, mi propia asignatura particular, porque en la UB se da muchísima libertad a los profesores para gestionar sus propias asignaturas y eso me encanta. Y la expresión máxima de eso no es pues ser de verdad emprendedora. Y eso me da miedo, me da mucho miedo. Me da miedo también porque ya lo conté en el capítulo anterior sobre dinero, me parece que era, o el anterior, hace 2, que me cuesta gastar. Entonces, ser emprendedora tiene gestión de dinero, ¿no? Y ser capaz de gastar dinero en cosas y que al principio no tienes mucha idea de cómo va a salir eso, y es meter dinero con la posibilidad de perderlo. Así que tendré que gestionar un montón de cosas de mi mente. Creo que voy a seguir eligiendo el camino A, pero voy a ir dándole forma al camino B al mismo tiempo. Creo que son compatibles porque mi camino A, el camino que estoy eligiendo ahora, es súper flexible. Ya me está permitiendo, de hecho, darle forma al camino B. Y como lo que veo a largo plazo es que mientras el camino B va tomando forma, ir dejando el camino A poco a poco. No lo sé, ¿sabes? Esta es como la conclusión provisional a la que he llegado. También porque cuando entres en un círculo vicioso en tu mente, un círculo de pensamientos que no paran, toma una decisión, llega a una conclusión, aunque sea provisional, ya la verás, ya la revisarás, pero también me ayuda un poco a avanzar, ¿sabes? Y a salir de un bucle mental. Me apetece ser profesora de universidad los próximos años. No sé si me va a apetecer tanto, me parece que no, en un futuro más lejano. Pero por eso voy a intentar trabajar en mis sueños, darle una oportunidad a mis sueños y también, en parte, porque necesito comer, ¿no? Y alimentarme y tener mi propia independencia económica. Entonces, mientras desarrollo el camino B, necesito el camino A. Entonces, si tú estás también en un de esto parecido, en un punto parecido, o te planteas de vez en cuando seguir tus sueños, bueno, es que el camino A y el camino B no tienen por qué ser incompatibles, ¿sabes? A veces son necesarios, a veces necesitas trabajar en el A para poder crear el B. Yo creo que esa es mi conclusión, eso es lo que voy a hacer en mis próximos pasos. Mantener el camino A mientras le doy forma al camino B. Lo único que encuentro esencial, y esto es con lo que quiero que te quedes, es que te acostumbres a preguntarte qué quieres. Aunque sea dentro del camino trazado, aunque sea qué hacer el finde, aunque sean cosas súper pequeñitas. Asegúrate de que estás en contacto con tus deseos, con tus mini sueños, con tus grandes sueños, da igual. Pero no vivas por purísima inercia. No sigas tu camino trazado simplemente porque es lo que has hecho hasta ahora. Dale un poquito de conciencia a las decisiones, dale un poquito de conciencia a tus deseos, como párate a pensar qué quieres, las máximas veces que puedas en la vida.
Y si no tienes nada claro, para nada claro qué quieres, pues sí, elige un poco por azar o por el camino que hayas seguido, pero al menos toma esa decisión de forma consciente, ¿sabes? Me paro a pensar qué quiero. No tengo nada claro qué quiero, pero para no caer en parálisis voy a seguir con el camino que seguí hasta ahora. Pero intenta dar conciencia a las decisiones. Intenta siempre tener un canal abierto a tus deseos y a tus sueños. Porque aunque no los sigas, aunque se queden siempre como un deseo o un sueño, son súper divertidos los sueños. Son maravillosos. Fantasear con sueños es que a veces es una de las partes más divertidas de vivir. La fantasía de vivir es la imaginación. Entonces tú puedes seguir tu camino A y si estás en contacto con tus sueños, ir imaginando siempre lo que podría ser el camino B. Y aunque no lo hagas nunca, yo ya le veo valor a eso, lo veo súper divertido, fantasear. Yo fantaseo siempre con todo. Atrévete a fantasear, tú sigue tu camino A. Si es que es una maravillosa opción. Pero mantén contacto con tus sueños, ¿sabes? Y fantasea con ellos y atrévete a preguntar qué quieres. Y también dale espacio a las respuestas. Si no sabes qué quieres, dedica un poco de tiempo. O sea, si de forma natural no sabes qué quieres, dedica tiempo, dedica esfuerzo a explorar qué quieres, pensar qué quieres. Creo que la vida es mucho más divertida si estamos en contacto con nuestros deseos. Si además los seguimos, creo que puede ser súper fulfilling. Y que el dolor que nos traerán esos deseos, porque nos traerán dolor, será un dolor elegido conscientemente. ¿Qué opináis de todo este drama? Es un dramita, ¿no? Pero es un dramita, es súper interesante. Yo no estoy mal para nada. Estoy en este punto en el que considero todas estas cosas, ¿no? Y digo, ¿qué hago? Pero no estoy en un mal punto, ¿sabes? No es un bucle mental negativo, es un bucle mental de conciencia, de mucha conciencia, de entender las resistencias que genera mi mente, del camino hasta ahora, de ser muy consciente de mis sueños y de mi capacidad de hacerlo todo. Yo puedo elegir lo que quiera, ¿sabes? Y me acompañaré y me querré en ello. Si elijo la A, lo haré genial. Si elijo la B, lo haré genial. Y tengo muchas ganas de elegir y de vivir mi vida conmigo. Es un bucle mental positivo, pero es un bucle mental que quería compartir y que sobre todo os pido opinión. ¿Qué opináis? ¿Hay alguna cosa que habéis dicho como que sí pero no? ¿O que hayáis pensado sí pero es que no es tan sencillo? ¿O cuáles son las resistencias que genera vuestra mente a perseguir vuestros sueños? Si continúo con esta conclusión provisional, yo voy a seguir compartiendo todo. Si sigo explorando este camino B, si decido abrir un gimnasio, lo contaré todo, contaré cada paso, cada resistencia, cada problema. También para animar, creo, a la gente, me gustaría que este podcast fuese un podcast que te anima a hacer cosas, ¿sabes? Y que te dice que, oye, esto es posible para ti también. En plan, no lo hace solo la gente que tiene un gen, el gen del éxito, eso no existe, no hay ingrediente secreto, tú también puedes, ¿sabes? Dejadme comentarios en este capítulo en especial, necesito feedback, necesito saber qué pensáis sobre los sueños, si creéis en sueños, si creéis que se pueden cumplir o no. Y yo me despido ya, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!